la HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Es imposible pararse frente a frente y en ese corto encuentro ver su historia. No podría resumirse en una imagen, en un instante o en un fragmento. Debe ser algo orgánico y mecánico, con posibilidades de creación, amplitud, uniones, recorridos y rastros que quedan, que dejan marcas. Sus movimientos son como los de un telar con hilos de lana humedecidas en tinta roja. Son nuevos caminos que se imprimen y son la voluntad por construir y participar del debate, la creación y el pensamiento latinoamericano. Hilos que llegan del exilio y que convierten a México en un refugio, entramados que son revolución y lucha contra la censura y las restricciones. Hilos y más hilos de preguntas que entrelazados con el diseño y el lenguaje visual se transforman en ensayos, crónicas, testimonios, novelas y cuentos. Y claro, entre tantos hilos también hay cuerdas flojas que se tambalean de un lado al otro, pero siempre con la convicción de que un proyecto editorial es una intervención social y cultural que trasciende en el tiempo. Trascienden acciones, en las acciones y en los tejidos entre quienes trabajaron por fomentar una visión política crítica y entre quienes, varias décadas después, se siguen entusiasmando por la difusión de esas ideas. Trasciende también un área del conocimiento, atraviesa la literatura, la historia, las ciencias sociales, la poesía y el arte. Los hilos han formado y participado activamente en movimientos intelectuales y políticos. Han estado ahí para acompañar los cambios de la vida, para cambiar la vida. Este es el camino de una editorial que ha tejido voces de sentires y momentos. Esta es la apuesta de un catálogo que desde 1960 ha construido un espacio de reflexión y autonomía. Esta es la historia que trasciende de Ediciones Era, lazos de resistencia para la libertad. Seguir estos hilos de colores de Ediciones Era ha sido un objetivo de la curiosidad y la admiración de varias generaciones. Eso ha llevado a la publicación de libros, estudios, ponencias y artículos relacionados con experiencias de la edición en español y también con la relación entre las ideas de izquierda y la cultura. Estos textos coinciden en resaltar los nombres de autores con muchísimo reconocimiento de México y de otros países de América Latina. Pero, para este recorrido, yo nombraré algunos de los que llevan los hilos a Colombia. Desde ya nos van a acompañar en este viaje Gabriel García Márquez, Camilo Torres, Darío Jaramillo Agudelo. Y todos estos hilos van a terminar en nuestro guía del episodio de hoy, Marcelo Uribe. Marcelo es editor, poeta y traductor. Estudió en la UNAM y en la Universidad de Maryland, donde contribuyó a la fundación del Centro de Estudios Latinoamericanos. Marcelo comenzó su carrera editorial en 1976 como secretario de redacción de la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Desde 2004 ha participado en la redacción, la exposición y la promoción y defensa de la Ley del Libro Mexicano en diferentes espacios de discusión. Marcelo, además, ha impartido sus cursos y talleres sobre edición y ha participado en foros, charlas y conferencias sobre edición independiente, lectura y edición de poesía. En 2013 ganó el reconocimiento al mérito editorial otorgado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2022, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana le entregó el premio al mérito editorial. Desde 1991 forma parte de Ediciones Era y por eso hoy será el guía de este nuevo episodio de Cartografías Editoriales. Hola Marcelo, gracias por aceptar esta invitación y por animarte a trazar la ruta de Ediciones Era. Muchas gracias, María Elvira. Me da mucho gusto estar contigo aquí y espero que podamos transmitir un poco lo que es el alma
de esta empresa. Sí, yo también estoy muy, muy emocionada y creo que todo el Ah, equipo de Siglo también, precisamente porque transmitir ese espíritu nos llena de emoción y también de orgullo, porque de alguna forma representamos estas ideas en Colombia. Entonces, cuéntanos, hermoso. ¿a dónde nos vas a llevar hoy? ¿Cuál es el viaje de Ediciones Era? La pregunta que tú me hiciste fue para mí un desafío porque nunca había pensado en la editorial en esos términos y no encontraba el camino. Pero de pronto me di cuenta que lo tenía en las narices y que simplemente no lo estaba viendo. Este viaje es el viaje de un adolescente de 17 años, un muchacho que fue castigado en su país por hablar su lengua, su propia lengua, el catalán, un muchacho que fue castigado en su país por escribir con la mano izquierda. Wow. Le amarraban la mano derecha, le amarraban la mano izquierda para que se enseñara a aprender con la derecha. Un muchacho que vivió pues los años profundamente grises y duros del franquismo. Su padre había salido 10 años antes de España, es decir, había perdido contacto con su padre de los 7 a los 17 años. Este muchacho tomó un barco en España finalmente en 1949, a los 17 años, tímido, un muchacho que más tarde tu compatriota Gabriel García Márquez describiría como alguien con una claustrofobia tan acentuada que se le nota a la intemperie. Este, ese era el muchacho que llegó a México. Había tomado algunas clases de dibujo, de cerámica en Barcelona, pero él siempre dijo que las escuelas no eran para él. Él más bien era otro tipo de persona, era una persona como del Renacimiento, pero ya llegaremos a eso. Entonces llega a México este muchacho y las carambolas de la vida lo llevan a ser asistente de un grandísimo creador que se llama Miguel Prieto, un pintor, que tiene unos cuadros extraordinarios, también de hijo de la República Española, digamos, y refugiado en México, y Vicente entra como su asistente a trabajar en Bellas Artes. Porque este muchacho se llama Vicente Rojo, entonces sí. Perdón. Estamos hablando de él. Claro que este muchacho es un muchacho que se llama Vicente Rojo y empieza a trabajar con Miguel Prieto como asistente. Miguel Prieto, para mí es difícil describirlo de otra manera, es el mayor creador en el campo de la tipografía que yo conozco. El mayor tipógrafo. Él hizo una edición del Canto General de Neruda aquí para la UNAM en México, con 3 ilustradores más o menos famosos: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Sí, Siqueiros. Es un monumento tremendo. literario y es un monumento tipográfico y es un monumento de ilustración. Bueno, ese fue el maestro de Vicente. Miguel Prieto le fue cediendo espacio a Vicente, lo fue empujando para que pudiera pararse en sus pies solo, y muy pronto Vicente, es decir, los años 50 fueron los años formativos de Vicente en México. Empezó a pintar, siguió trabajando con Miguel Prieto, trabajó en Bellas Artes, haciendo carteles, etcétera, etcétera, pero ya tenía una enorme cantidad de inquietudes en este periodo formativo en México que se van a consolidar nada menos que en el año de 1960, que es un año pues clave en muchos sentidos. Es un año de mucha esperanza, por un lado, es un año de muchos cambios, y Vicente va a ser una figura clave en ese viaje que empezó en Barcelona con un niño tímido, empieza a convertirse ese niño tímido en una especie de vehículo para una generación de pintores, de escritores, de artistas, de periodistas, etcétera, etcétera. Vicente en 1960 estaba trabajando en una imprenta como asistente en la imprenta Madero, y en esa imprenta tenían unas máquinas que muchas veces estaban en silencio, paradas, porque no había trabajo. Y Vicente pidió permiso para usar las máquinas en esos tiempos muertos, para hacer algunos libritos que él pues quería ver impresos y que ninguna editorial publicaba. Digamos, esa es la primera condición. Tú quieres ver algo en impreso que nadie más puede hacer más que tú.
Y así nace Era, ocupando los rincones desocupados de una máquina de impresión. El primer libro, fíjate nada más cómo se llama, La batalla de Cuba, de Fernando Benítez. Es Sí. una crónica de un viaje a Cuba en 1960, cuando todo acaba de empezar en La Habana. Es un momento en que La Habana representa muchísimas más cosas de las que en realidad representaba. Es decir, es casi un símbolo en muchos sentidos de una década, de un impulso que abarcaba todas las artes y toda la pintura, etcétera. Vicente es un poco parte de ese grupo de pintores que le dio espacio al arte abstracto en México contra, digamos, una resistencia muy grande justamente de estos tres moralistas que te estoy diciendo, que estaban más por el lado de lo figurativo, y esta generación, llamada generación de la ruptura, es la que crea un poco el espacio para el arte abstracto, y más allá del arte abstracto, Vicente bordeaba el arte conceptual en cierta forma, ¿no? Vicente realmente llegó a unas fronteras muy pronto que luego fueron descubiertas y explotadas. Pero para volver al viaje de Era, Vicente en esa década de los 50 se volvió más mexicano que todos los mexicanos. Nunca pudo volar en avión Vicente. Claro, en los 50 no se usaba. Pero Vicente recorrió México para continuar su viaje en barco, en coche, todo el país. Varias veces fue, por ejemplo, a Houston a ver una cosa que para él era muy significativa, que es la capilla de Mark Rothko, y fue 3 veces en coche a Wow. Houston, nada más a ver la capilla y volvía. Era un lugar casi ceremonial para él. Pero Vicente, lo que vamos a concentrarnos en en el viaje editorial de Vicente. Vicente es conocido y si tú lo buscas en todas las enciclopedias, te va a decir es un gran pintor, es un gran diseñador, pero casi nadie te va a hablar de su parte editorial, porque él la conservó siempre como una actividad secreta, nunca la publicitó, nunca habló de ella, pero Vicente un día me dijo a mí, lo que más orgullo me da en mi vida es haber creado Ediciones Era. Qué belleza. Y para mí eso, yo era en ese momento director de Era, y para mí era pues, una liga muy fuerte. ¿Qué es ese proyecto? ¿Qué es cómo se transforma ese viaje en libros? Yo creo que ese viaje se transforma en libros por una curiosidad incesante de Vicente. Vicente venía de un país gris donde nada era posible y llega a un país que en ese momento era más grande que ahora porque tomaba más tiempo recorrerlo. Y empieza a recorrerlo, a recorrer los sitios arqueológicos, las costas, los paisajes de montaña, las ciudades, y todo eso se empieza a reflejar en su obra editorial. Ediciones Era crece primero con ese impulso que crece en la mayoría de los editoriales. Quiero ver en papel publicado lo que yo imagino, lo que yo quiero leer. Pero pronto eso empieza a ser rebasado Claro. porque hay una generación de escritores que empiezan a ser en México y en América Latina en los años 60 son realmente poderosísimos. La primera edición del Coronel no tiene quien escriba se hizo en México, la hizo Vicente aquí en México. La portada de la primera edición de Cien Años de Soledad, en realidad es la segunda porque no llegó. Es decir, el libro estaba listo, Cien Años de Soledad estaba listo para publicarse en Buenos Aires, y estaban esperando la portada de Vicente, pero se les quemaron las habas Ay, y lo no. sacaron con una portada horrorosa. Y ya cuando llegó la portada de Vicente empezó a ser la portada que mucha gente conoce, que tiene la E al revés, y etcétera, ¿no? Y Vicente se encuentra en el centro de ese huracán. Y se encuentra en el centro de ese huracán como pintor y encabeza un movimiento de pintura que lleva a la editorial. La editorial empieza a ser vocera de ese movimiento de pintura. Se empiezan a publicar los primeros libros sobre pintores muy famosos después, como José Luis Cuevas, Alberto Gironella, etcétera. Y al mismo tiempo también los escritores como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Fernando Benítez, empiezan a publicar sus libros en Era. Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, es decir, Vicente acaba recogiendo todas las voces de un grupo de escritores, de una generación de escritores, e incorporándolas a un proyecto editorial que se empieza a parar solo muy pronto.
Primero eran los tiempos muertos de la editorial, por supuesto salarios, no, nadie pensaba en salarios. Pero bueno, fue creciendo, los libros fueron abriéndose paso entre los lectores y la editorial se fue consolidando. Estamos cumpliendo este año 65 años, que es pues un arco de tiempo ya amplio. Importantísimo, sí. Es decir, no, ha dado tiempo de que cometamos todos los errores posibles y de que salgamos de todos los problemas posibles en estos años. Consideramos los que trabajamos allí un enorme privilegio. Salimos de España en barco hacia México y después empezamos a recorrer todo el país en coche, en carro, en auto, acompañados principalmente de la historia de vida, de las curiosidades, de las dudas plásticas, intelectuales, gráficas de Vicente Rojo. Pero hoy quien está acá con nosotros acompañándonos es Marcelo Uribe, quien forma parte del equipo de Ediciones Era Hoy. Marcelo, me encantaría que pudiéramos abrir la maleta de Era, pero también la tuya, y nos contaras qué colecciones o qué libros podríamos echar ahí para entender ese espíritu de Era, ¿no? Esas preguntas que han atravesado estos ya 65 años de historia de la editorial. Me la pones muy fácil porque te voy a mencionar un libro que se llama El libro maleta. Ah, bueno. Es un libro que hicieron Vicente Rojo y Octavio Paz. Octavio Paz escribió un texto sobre Marcel Duchamp, el artista pionerísimo francés que sigue teniendo una vigencia increíble hoy. Y entre ellos dos concibieron un libro maleta. Justamente es una caja grande que tiene adentro varios libros, tiene estampas, Ay, qué tiene belleza. icos, tiene una figura de Duchamp con un tripié, tiene cartas, tiene sobres. Por aquí tengo incluso un sobre. Este sobre estaba lleno de postales y es un libro maleta. Ese libro, de alguna manera, es sumamente célebre, sigue siendo buscado 60 años después, ¿sí? Es un libro como de 67, por ahí, o sea, 58 años después sigue siendo buscado. Y es un libro que resume un poco las preocupaciones artísticas de Vicente, las preocupaciones vanguardistas de la editorial en términos de literatura, de textos, de conformación de libros. Vicente siempre hizo muchos libros que estaban en el límite de lo editorial, es decir, libros objeto, libros caja, etcétera, etcétera. Y también hizo cuadros que parecían libros de bolsillo, es decir, se le cruzaban los oficios. Y este es un libro esencial de Era. Hay muchos libros esenciales de Era. Yo pensaría en el inventario de José Emilio Pacheco para irnos hasta los años más recientes. Son 3 volúmenes como de 700 páginas, 600 páginas cada uno, que recogen la parte más significativa del periodismo literario de José Emilio Pacheco, que fue sumamente importante en este país, y que es un libro que nos tomó varios lustros hacer, porque implicó un trabajo editorial gigantesco sobre periódicos, no había originales, todo estaba lleno de ratas, hubo que hacer un trabajo gigantesco de edición, y lo hicimos muy felices y llegamos a muy buen puerto. Qué bueno. Por otro lado, otro tipo de libros, me gustaría resaltar las biografías que hemos hecho, porque hay muchas biografías hiperclásicas. Una de ellas, considerada por mucha gente, porque lo he leído en varios lados, como la mayor biografía de todos los tiempos, que es la biografía de Trotsky, de Isaac Deutscher, ¿sí? Que es el profeta desarmado, el profeta armado y el profeta en el exilio. Son los 3 tomos. Es una biografía extraordinaria que extiende sus hilos hacia la historia y hacia muchas cosas. Otra biografía, así como
muy significativa, y esa me tocó hacerlo, trabajar muy de cerca a mí, es la biografía de Pancho Villa de Friedrich Katz en 2 tomos, que es una de las novelas Genial. de aventuras más alucinantes Sí, que se es pueden genial. construir. Es un libro con el que yo trabajé con Friedrich muy, muy de cerca, muchos años. Él siempre me decía, en septiembre está, pero nunca me dijo de qué año. Este, fue también un trabajo largo y muy bonito. Además está escrita en inglés, o sea que hubo que traducirla, revisar todas las citas originales, en fin, son trabajos editoriales muy laboriosos que disfrutamos mucho hacer. ¿Qué otros libros te puedo decir? A lo largo de la historia son muchos. Novelas hiperclásicas como Bajo el volcán de Malcolm Lowry, o novelas pues igual de clásicas como Paradiso de José Lezama Sí. Lima. Es una aventura editorial que da para 3 o 4 programas tuyos. Es solo libro, porque realmente desde el manuscrito la cosa empieza con problemas. Es un manuscrito a mano de Lezama, con una letra muy difícil de entender, con una ortografía sumamente inestable, digamos, y con una puntuación muy imaginativa. Entonces el resultado es un texto muy difícil de trabajar. Pero bueno, tenemos la edición ahorita más limpia que existe de Paradiso, después de un largo, largo y laborioso trabajo. Hacemos mucho trabajo editorial, nos gusta mucho, consideramos que es muy valioso, en fin. Hoy nos fuimos de viaje con Ediciones Era, hemos viajado en barco y también en carro, en automóvil, y estamos en compañía de Marcelo Uribe. Marcelo, a mí me encantaría que pudiéramos conversar un poco y muy brevemente antes de despedirnos de algo que a mí me impactó mucho cuando decidí enfrentarme a hacer este programa, y es, caramba, es que vamos a hablar de un proyecto muy importante, o sea, son 65 años de hacer muy bien un trabajo, de intervenir culturalmente y socialmente y de convertirse en, pues, en una referencia latinoamericana, ¿no? Para todos los que trabajamos en el mundo del libro, pero también en la cultura. Y eso asusta un poco a veces. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo te va a ti, más allá de sentirte afortunado, pues llevando el legado de esas publicaciones y qué te anima y qué les anima a seguir trascendiendo en la historia del libro en Latinoamérica? Eh, son preguntas un poco rimbombantes para mí. Un día me preguntó alguien, ¿qué se siente ser editor de Monsiváis? En realidad, nada. Este, lo que quieres es que el libro salga lo mejor posible, eso es todo. Y tú lo que estás tratando es de darle un cuerpo a un montón de cuartillas y convertirlas en un objeto que sea atractivo y legible y que tenga la menor cantidad de errores, erratas posibles. Eso es todo lo que uno quiere. Lectores, objetos hermosos. Y cuando estamos haciendo un libro, yo me doy cuenta que todo el mundo está pensando en la parte que le toca y en que salga perfecta, sea la tipografía, sea la corrección de pruebas. Entonces, esa es la experiencia, es más básicamente un trabajo gozoso, silencioso y continuo. Marcelo, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este recorrido y por dejarnos un montón de preguntas en esos libros y en esos autores que nos presentaste hoy y que dan mucho gusto seguir y seguir para leer y para debatir, claro. Muchas gracias a ti por la invitación y por permitir que nuestros libros y nuestras voces lleguen hasta Colombia. Por cierto, se me olvidó mencionar, quizá ya esto no quepa, que entre los grandes libros y los grandes autores que tenemos está Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo Agudelo. Sí, ese es un gran libro, además que pues uno lo puede ver en distintas ediciones y un gran referente para la literatura colombiana. Entonces, para nosotros es un orgullo también ver a Darío en el catálogo de Era. Muchas gracias, muchas gracias. Quienes Bueno, quienes nos escuchan,
solo me queda decirles que la parada final es en librerías, buscando los libros de Era, antojándose o entrando a nuestras redes sociales y continuando el debate. Recuerden que estamos en Instagram, en Twitter o en X, también en Facebook como @SomosSiglo. Y si quieren seguir escuchando otras experiencias del mundo del libro en Latinoamérica, también nos pueden buscar en plataformas de podcast. Y por ahora, solo me queda decirles que continúen buscando los hilos rojos. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.